Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El huracán Odile toca tierra, llega a Baja California Sur. Están suspendidas las clases y los festejos de las fiestas patrias en todo el estado. Los puertos están cerrados a navegación mayor y menor en Los Cabos y demás puertos de la entidad. Liberan a El Quelín, fundador de los Zetas. Inicia operativo para la celebración del grito de independencia en el Zócalo capitalino. Todo listo para que el PRI entregue al Senado más de 5 millones de firmas para su consulta popular. El Estado Islámico decapita a un ciudadano británico. El gobierno de Reino Unido llama a confrontar a los yihadistas. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters. Lunes 15 de septiembre, muchas gracias y bienvenidos al Primer Café. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Riva Palacio, Francisco Gus, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues les podemos decir que Odile, que cruzó Los Cabos a más de 200 kilómetros por hora esta madrugada, pues está a punto de llegar, si no es que ya llegó a La Paz, que es la capital de Baja California Sur. Hace unos cuantos minutos se encontraba a 50 kilómetros, pero está volando literalmente a más de 200 kilómetros por hora. A las 8:30 de la mañana, las autoridades de protección civil en Baja California van a dar un reporte de lo que sucedió durante toda la noche, pero lo que existe hasta este momento es que no hay víctimas, que bueno, Los Cabos no se puede realmente transitar por todos los árboles, todas las palmeras que tiró Odile a su paso y también los postes de energía eléctrica. Pero vamos a tener información más amplia sobre este huracán que está en categoría 3 y que se espera que hoy, hacia la tarde, pase a categoría 2, si es que no da la vuelta de retorno, como a veces sucede caprichosamente, y se va a estacionar a la ciudad donde no le gusta, ¿verdad? Entonces, Odile está pasando por Baja California Sur en este momento. 2 estados están en alerta. Y en alerta deberían de estar también los panistas, que por alguna razón no logran contener a sus militantes, o sus militantes realmente tendrían que pasar por otro tipo de rastrero dentro del propio PAN. Fíjense que ayer Carlos Manuel Treviño Núñez, que fue secretario, no ayer, el viernes, pero ayer se difundió, que fue secretario de Desarrollo Social del municipio de Querétaro, cuando Querétaro era gobernado por un panista, pues molesto por el tráfico en el Estadio de la Corregidora el viernes, porque la gente fue a ver al Estadio de los Gallos, pues al nuevo fichaje, que es uno de los astros del fútbol mundial, que es Ronaldinho, y pues obviamente había mucho tráfico. Además, puente, viernes, casi en algunos casos fin de quincena, pues sí, era como que la tormenta perfecta. Pues, y él venía del súper con plátanos. Pues el señor Treviño no dudó en colocar en su cuenta de Facebook que Ronaldinho era un simio. Sí. Entonces esto desatado por completo una polémica. El equipo de los Gallos exigió una disculpa por parte del señor Treviño, que hasta la fecha no ha sucedido. Y vamos a ver si Ricardo Bucio, que es el presidente de CONAPRED, que ve todos estos casos de discriminación, requiere de una denuncia, una queja formal, o si él de manera unilateral, como ha sido en otras ocasiones,
procede para determinar qué es lo que sucede. Si puede inclusive un ciudadano ordinario ser de alguna manera extrañado por él. Pero vamos, este signo adicional de un racismo que cada vez es más notorio en este país. Esas son, digamos, informaciones que son muy importantes y que algunas tienen su impacto en el país informativo, como el caso del huracán Odile. Y el segundo, perdón, el segundo comentario en un periodo relativamente corto de tiempo que relaciona panistas con comentarios racistas. Con racismo, sí. No, digo, si hay... Con escándalo, ¿verdad? Comentarios racistas, nazis, golpeadores en Brasil, o sea, tiene el PAN de todo. Hay un problema de disciplina dentro del PAN. Ahora, 40% del PAI informativo lo tiene el huracán Odile, y ya tendremos una mayor actualización de lo que le acabamos de comentar, y de allí en adelante lo demás realmente podríamos saltarnos, se los vamos a registrar para que ustedes tengan una buena mañana sonriéndose de lo que no encontró la prensa para publicar. 22% de los impactos, el Instituto Nacional Electoral prepara la convocatoria, es decir, ni siquiera ya tiene la convocatoria, prepara la convocatoria para los candidatos independientes que serán definidos a fines de mes. Esta noticia debería haber sido cuando se definen los candidatos y cuáles son las reglas del juego, no el anuncio de que se va a preparar un documento de convocatoria. 17% de los impactos. César Camacho, el presidente del PRI, entrega hoy en el Senado la lista con las firmas de todas aquellas personas que quieren la consulta popular para disminuir el número de plurinominales en el Congreso y en el Senado. Hasta ayer llevaban 5,5 millones y esperan hoy tener 6 millones de firmas. 13% de los impactos, una noticia inédita. Ceremonia del grito de independencia. Digo inédita en un año, porque es cada año, cada 15 de septiembre, desde ya no recuerdo hace cuántas décadas. Toda la vida, sí. Bueno, 13% de los impactos para la prensa que no tiene nada más que buscar y publicar la ceremonia del grito. Lo que no dice la prensa son los preparativos de seguridad en algunas entidades, que me parece que esa es la parte relevante. La semana pasada apareció ahí un comunicado de un grupo extrañísimo que decía va a haber cosas en la Ciudad de México, y la verdad es que las autoridades no le han prestado ninguna atención, porque realmente cuando uno ya entra al detalle de este documento, pues parece una broma, o de algunos molestos que no tienen nada que ver con absolutamente ninguna vinculación, se puede generar alguna alarma. Lo que sí están tomando precauciones, como se hace desde 2009, es en Morelia. Hay que recordar que en el 2008 en Morelia pues hubo un intento de atentado que al final, por un muy mal manejo de los responsables entonces la familia Michoacán en el manejo de unos explosivos, lo que provocó fue la muerte de varias personas y decenas de heridos, porque esos explosivos detonaron en plena plaza de Morelia. Desde entonces, las autoridades en Michoacán han redoblado siempre los esfuerzos. Desde entonces no ha habido absolutamente nada, al contrario, ha sido sumamente tranquilo y muy de festejo, pero hoy, de nuevo, las autoridades estatales y el gobierno federal no descuidan un momento la seguridad para evitar cualquier sorpresa. 8% de los impactos, también ya pues sabemos que el presidente Vicente Fox alista su cumbre energética que será del 2 al 4 de octubre en el Centro Fox, el Centro Fox que se encuentra en Michoacán, pues en San Francisco del Rincón, donde está su rancho, en Guanajuato, ¿no? A espaldas de su rancho en Guanajuato. Invitó al presidente Enrique Peña Nieto, que no ha confirmado, pero quien dice que sí va a estar presente, es el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell. Esta es la información que se tiene sobre pues, lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo todavía en estos momentos. Una nota de orden internacional, literalmente mientras usted dormía, una declaración del presidente Hollande de cómo una reunión que está llevando a cabo en París con 30 líderes de diferentes naciones, donde pues no solamente hay ya estados árabes o países árabes que se están uniendo a la coalición, sino el nivel de compromiso que están tomando en contra de ISIS, sino el nivel de compromiso que están tomando otros países de Europa, como Francia, y otros anglosajones, como Australia,
que anunció que está por mandar 600 efectivos, un nivel de compromiso yo creo que puesto en números ya, y pues parece ser que el presidente Obama ya no se queda solo, o es lo que está diciendo la prensa el día de hoy, esta mañana en los portales. Es una buena señal para Obama, porque primero su anuncio se leyó como algo muy aislado, o era lo que se decía hasta el viernes o el fin de semana. Creo que esta reunión es fundamental para validar lo que vimos en el adelanto la reacción del primer ministro inglés, James Cameron, después de que David Cameron, sí. de David Cameron, James Cameron, yo insisto, es el director de cine. hermano el de Avatar. 3 veces consecutivas que habla de Cameron, he dicho James Cameron, no David Cameron. Bueno, el primer ministro, después de que apareció una video con un tercer decapitado, un ciudadano un súbdito británico, ¿verdad? Cuando existen monarquías no son ciudadanos, son súbditos británicos. Y esto, por supuesto, genera otro tipo de presión, porque ya no es nada más quien degüella, sino también quien muere. Era un trabajador, pues, de asistencia en toda esa... Asistencia humanitaria. Esa cobertura en medios creo que ha impactado mucho, tanto BBC, CNN, incluso canales que podríamos llamar más de derecha, como igual Fox. También secuestrado en Siria y llevado... Pero el perfil que están dando de él lo hace todavía más Están más las fotografías de él en campos de refugiados en el sur de Turquía, ayudando a los niños. Sí. Es realmente una imagen muy poderosa. Es interesante la manera como desde hace 3 semanas ISIS está, desde hace más, sistemáticamente cada 15 días, este es el dato, cada 15 días, desde hace desde hace 45 días, está presentando un video con un decapitado, pero es muy puntual, cada 15 días. Y anunció ya el cuarto, que creo que también es británico. El británico también, sí. Que será, que si sigue este patrón, será dentro de 2 semanas. También es interesante la forma como ha establecido el escenario en el cual hace este tipo de ejecuciones, que es en el desierto. Sí. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que se pueda identificar por efectos de la naturaleza, sí. Y tampoco hay posibilidad, porque los videos no son retransmitidos desde el lugar en el cual se da, no son en vivo, la geolocalización. Y también el formato es exactamente el mismo, todos son con estas túnicas naranjas y el verdugo con la túnica negra. Es un formato muy distinto al que se había venido manejando. Hay fuentes periodísticas que dicen que ya lo tienen identificado, que el gobierno británico y el gobierno americano al verdugo ya lo tienen, sí, al parecer identificado. Esta información no se ha dado a conocer abiertamente y es únicamente de una fuente periodística, pero también a la par de lo que estamos viendo en las primeras planas, por ejemplo, el New York Times y El País, con este apoyo de las naciones árabes del cual hoy hablan en primera plana. También hace apenas unas horas Sergei Lavrov en Rusia anunció un esfuerzo también del gobierno ruso para ayudar a combatir al terrorismo por parte del gobierno ruso hacia los países de Siria y los países de Irak, obviamente criticando la injerencia que tuvo Occidente en el tema sirio y de Bashar al-Assad, pero bueno, eso también generará, yo creo que un desbalanceo dentro de la coalición internacional y también con miras a esta reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también ellos están pidiendo que se vea como un tema global y no solamente de Occidente, Estados Unidos y las coaliciones británicas y demás. Así que yo creo que esto va a aportar mucho al debate geopolítico, sobre todo en cuanto a la injerencia que tengan estos contrapesos Estados Unidos y Rusia. Y ahora es interesante, ahora que se ven las primeras planas, como tanto el New York Times como el Washington Post en Estados Unidos y el USA Today en su portal destacan esta intervención de naciones árabes, o como ya han tomado una posición, y la prensa europea, sobre todo la británica, está destacando mucho todo el tema del referéndum en Escocia, porque sí les está preocupando. De hecho, en términos de mediciones están divididos. Bueno, la reina Isabel de ayer pidió que actúen a conciencia. Pues es lo que están haciendo los escoceses, que no se ha dado cuenta la reina Isabel que detestan a los ingleses. Así es, pero sí hay, creo que los niveles de preocupación o los niveles de alarma sí son altos. Las últimas encuestas están 51, 49. Pero hay otra del Telegraph que dice que se va hasta, en el sí se va hasta 53, por ahí, 54, 46. Es decir, no son consistentes. Hay ya alguna que diría que el sí gana.
y los análisis ya empiezan a hacer y cómo nos dividimos la deuda y el petróleo y los militares y qué pasa con la Unión Europea. Creo que los europeos están muy preocupados porque la señal que estarían mandando es esto es posible. Y entonces ya no digamos España con Cataluña. Ya un par de meses de lo de Cataluña. Sí, acabamos de ver las manifestaciones de finales de la semana pasada en Cataluña, espectaculares por la autonomía. Ahora, también varios periódicos del Distrito Federal publican hoy una entrevista con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien esta semana da también su segundo informe de gobierno. En el caso de La Razón me llama la atención su primera plana porque pues hace una contabilidad de firmas a la que te referías, de las que presenta el PRI para meter su consulta, y pues la forma en que lo reporta es como si significara algo. Dice, el PRI gana 2-1 en guerra de consultas. Sería bueno leer esto entre líneas, ¿no? ¿Qué significa? Que tienen mejores operadores, que es una consulta que tiene más apoyo. Que la razón es protopriista. Tan fácil como la lectura. Gracias, Ray. Yo estoy en la lectura. Yo ni siquiera lo digo. Es una broma, es que es una broma esa cabeza, ¿no? O sea, es una no nota. O sea, este no es un asunto de quién mete más firmas, ¿no? Claro. Pero hace mucho que no veía una columna de una especie de sugerencia de aquí hay músculo, ¿no? Sí. Aquí hay operación. Sí se puede. Se puede, exacto. 7 de la mañana con 18 minutos, eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite y las portadas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya, escríbanos a las redes sociales, @arribapa, @paco_agundis, @juanpadele o corte, regresamos. Ejército mexicano. 94.2% de sus elementos son hombres. 5.8% son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía, empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juve! Porque ese sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. La independencia se convirtió en el inicio de una nueva pesadilla. ¿Conoces el precio de nuestra libertad? El movimiento no fue pacífico. A partir de ahí nuestros sufrimientos como pueblo han sido enormes. México tardó muchas décadas en cubrir los costos de la guerra de independencia. Independencia de México, especial, Quinto Poder. Hoy, 23:10 horas. Proyecto 40. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias, con la pasión que vivimos día con día, con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan, en los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Nos comprometimos a aprovechar mejor el agua y estamos cumpliendo. Se construyeron 4 presas con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos de agua. Cumplido. Se pusieron en operación 46 plantas potabilizadoras de agua. Cumplido. Se concluyeron 3 acueductos con una longitud conjunta de 292 kilómetros. Cumplido. Hoy operan 73 plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este mes en Revista Central, conoce al sexy actor argentino Saúl Lizazo, de futbolista al galán más cotizado de Latinoamérica. Edith y Lorenzo, a 4 años de complicidad y entrega, hacemos un recuento de su historia de amor. Y enamórate de un rebelde sin causa, Osvaldo Benavides.
No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Para estos tres personajes, la vida sin un debate no tendría sentido. Así que decidimos que los miércoles tuvieran un espacio para confrontarse cara a cara. El comisionado de Michoacán funcionó no por los recursos, sino tenía... ¿Cuántos recursos le dieron? Nada. Oye, le dieron todo el apoyo del ejército. Le dieron todo el apoyo de la Marina. ¿Tú te refieres a dinero? Contrastes 40, el debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. El huracán categoría 3 Odile tocó tierra en las inmediaciones de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240. En el estado, más de 7,000 personas fueron desalojadas de sus casas y llevadas a uno de los 164 refugios temporales. Horas antes, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Además, se anunció la suspensión de clases en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú. Están suspendidas las clases y los festejos de las fiestas patrias en todo el estado. Los puertos están cerrados a navegación mayor y menor en Los Cabos y demás puertos de la entidad. En tanto que Martín Pablo Zazueta, director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, informó que fueron cancelados más de 20 vuelos. Por su parte, elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Sedena ya se encuentran en el estado para atender la emergencia. Otros estados de la República también mantienen la alerta tras el paso de Odile. En Colima, el intenso oleaje causó daños en por lo menos 40 restaurantes. Por ello, el ejército mexicano activó el plan de N3 para auxiliar a la población. En Mazatlán, Sinaloa, Odile ocasionó el cierre del puerto debido al alto oleaje y las rachas de viento, mientras que en Sonora, Protección Civil del estado declaró en alerta naranja 13 municipios del sur de la entidad y se suspendieron las clases para este lunes. En Petatlán, Guerrero, las marejadas derribaron varias viviendas y causaron afectaciones en la zona turística de Barra de Potosí. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Está la situación actual, ¿no? Bueno, sí, abrieron albergues en Los Cabos, sí, en San José de Los Cabos, Cabo San Lucas. 6,000 personas, estaba previsto para 3,000 personas y duplicaron sin mayor problema. Interesante la capacidad de protección civil, ahí como trabajaron lo federal y lo estatal, sí, y duplicaron a 6,000 espacios que pasaron la noche en los albergues. También en varios hoteles lo que hicieron fue simplemente mover a sus huéspedes de las zonas bajas, de las habitaciones en las zonas bajas a las zonas altas, que es lo que siempre se recomienda en estos casos. En los tsunamis hay que subirse. Sí. Y lo que hay hasta este momento, porque todavía no está el reporte, como decíamos, hasta las 8:30 de la mañana va a estar, es que no hay ninguna víctima. Hubo la posibilidad de que ocho pescadores que encallaron. Los agarró los primeros vientos del huracán, encallaron y la Marina los rescató bien a los 8 pescadores. Ya pasó lo peor. En Los Cabos parece un pleonasmo, pero no es tan así. Y está entrando pues en La Paz hacia las 11:30 de la mañana. Ya como categoría 2 confirmado. Ya está la categoría 2 confirmada, está reduciendo su intensidad. Por eso también registraban las personas en La Paz que los vientos más fuertes los habían escuchado entre las 3 y las 4 de la mañana. Hora de Baja California, que van 2 horas atrás. Sí. El ojo del huracán estuvo esta madrugada en Los Cabos. Sí. Se trasladó, está por entrar, o ya está entrando en La Paz. 11:30 va a estar en Loreto y de ahí va a empezar pues su recorrido hacia el Pacífico. No entra hacia tierra adentro, sí, ¿verdad? En la parte costera, en el interior del Golfo de Cortés, hay emergencia, hay lluvias, pero no hay ninguna alerta como se dio en Baja California Sur. Ya cruzó pues prácticamente 10 estados, en los cuales sí hubo una intensa lluvia, pero no pasó a mayores. No hay antecedente de algo así en Los Cabos. En Los Cabos no.
En Los Cabos no, es el huracán más fuerte que han tenido en su historia. Ya lo platicábamos hace unos momentos, pero el seguimiento que le ha dado la prensa internacional a este huracán por la implicación turística que tiene, es uno de los puntos turísticos más importantes para los europeos y para los norteamericanos. Agencias como la BBC, como ABC, como muchos otros. Todos traían imágenes en los noticieros de anoche, todos traían imágenes sobre la llegada de las lluvias y de los vientos a Los Cabos. Todos tienen inclusive corresponsales asignados a esta zona para estar reportando lo que sucede, no con los pueblerreños, sino con sus turistas. Hay muchos turistas. Sí, hay mucho interés. Sí llegó a categoría 4 y bajó. ¿O no llegó a categoría 4? No, parecía que iba todo hacia categoría 4, inclusive hubo algunos reportes que era categoría 4, pero se precisó que no, que era categoría 3. Sí. Entonces el Guardian nos está imputando una tragedia mayor. Ese dato que tiene el Guardian de categoría 4 es seguramente porque al momento de editar estaba prevista la categoría 4 con tanto problema que tiene con el Estado Islámico, pues los editores de esa nota no le pusieron mucha atención. No han corregido todavía ese dato, que seguramente lo van a corregir. Lo que es cierto es que para movilizar 30,000 gentes en 164 albergues, habla de buena capacidad de protección civil, ¿no? Habla de muy buena capacidad, pero también de una experiencia, de una curva de aprendizaje muy buena en la materia, y que desde el año pasado con Ingrid y Manuel dicen no nos van a volver a agarrar desprevenidos, no desprevenidos, sino porque el año pasado sí se dieron todos los procedimientos de prevención, pero nunca hicieron más. O sea, se cumplió perfectamente con el protocolo, pero no hubo nada que dijera, bueno, y si ya llegamos al 100%, ¿por qué no nos preparamos para el 120%? ¿Qué es lo que ahora hicieron? Ahora no bastaron estar en los protocolos de seguridad, sino que también se fueron en un exceso, lo cual en qué resulta o en qué redunda en que no hay víctimas. En que realmente los daños que hay son daños que eran inevitables por la rapidez y la fuerza de los vientos, pero no hay problemas con las personas. Y precisamente a un año de Ingrid y Manuel, los reportes y todo, también la actualización con respecto a lo que ocurre en Guerrero y los reportes y demás, ¿no? Ahora, también estás hablando de una infraestructura muy distinta, ¿no? Comparada con Guerrero. Cabo y Guerrero, sí. Digo, si además de lo meritorio que puede ser esto, también tiene otra infraestructura, Los Cabos. Los mismos chozas en la sierra que hoteles con planchas de concreto perfectamente sólidas. Sí, eso es absolutamente cierto. Pues eso es lo que está ocurriendo por lo pronto con Odil. Y para precisamente darnos más detalles, ¿tenemos la llamada o no? Todavía no tenemos la llamada. Bueno, finalmente ahorita nos estaremos conectando. Sí, es que están preparando el reporte. El corte de caja a las 7:30 de la mañana, iban a tener la reunión para que a las 8 salgan a hablar con los medios, 8:30 salgan a hablar con los medios de comunicación. Se reportan vidrios rotos, se reportan postes de luz tirados y árboles caídos. Fuera de eso, hasta el momento, también vía Protección Civil nos ha reportado. Y fuera de la corte de energía, ¿no? De manera preventiva. No hay energía, si no hay energía, en algunas zonas no hay internet, tampoco hay teléfonos celulares, pero esto va amainando, y donde se está dando ya este problema del corte de energía eléctrica, va tan rápido el huracán, porque también es importante decir que no se ha estacionado, a diferencia de lo que sucedió con Ingrid y Manuel, y que tan pronto como va avanzando, van entrando las cuadrillas de emergencia a restaurar, particularmente energía eléctrica, bueno, abrir las vías de comunicación, cuando no las principales, restablecer la energía eléctrica. Pues bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ver cómo va precisamente el corruptómetro. Al día de hoy, 15 de septiembre del 2014, el costo de los sobornos por trámites y servicios en el país es de 22,531,506,849 pesos con 32 centavos. Con esta millonaria suma se podrían construir 61,000 viviendas de interés social, 860 kilómetros de carreteras y 10 hospitales. Ahí nada más para lo que alcanzaría con estas cifras que vamos a estar viendo del corruptómetro. Oiga, el presidente Enrique Peña Nieto condenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Texas. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera entre México y Texas
no solo es desagradable, sino condenable. Así lo expresó el presidente Enrique Peña Nieto en una entrevista publicada por el periódico El Universal. Para el mandatario mexicano, la decisión del gobernador tejano Rick Perry no se inscribe en el espíritu de cordialidad y amistad que debería existir entre ambos países, sobre todo porque esta determinación no resuelve el tema migratorio. En respuesta a esta declaración, el gobernador de Texas, Rick Perry, dijo que no hay marcha atrás, ya que las fronteras no deben estar abiertas y vulnerables. Hace unos días, cuando se hizo público el despliegue de los primeros elementos de la Guardia Nacional en Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que acusa al gobierno del estado norteamericano de ser irresponsable, pues manipula la seguridad fronteriza con fines políticos. En julio pasado, el gobernador Perry anunció que la Guardia Nacional llegaría a la frontera entre México y Texas, esto para poner freno a la llegada de niños migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos en busca del sueño americano. Perry argumentó que las bandas criminales se aprovechan de los menores para realizar actividades de tráfico de personas y droga. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, esto es lo que sucedió el viernes, ¿verdad? Pero lo que pasó al mediodía del viernes y lo que ha venido sucediendo en el fin de semana es muy interesante, porque una respuesta de la oficina del gobernador Rick Perry diciendo que en lugar de estar cuestionando el trabajo del gobernador, ¿por qué no el presidente actuaba de manera más coordinada con él? Una gran provocación, porque lo que quería Rick Perry era que el presidente se subiera a la discusión con él, y ahorita vamos a ver por qué quería que se subiera a la discusión con él. Lo que se decidió en el gobierno federal es ni el presidente le entraba, ni el canciller José Antonio Meade respondería a esta reacción de la oficina de Perry, sino que mandaron a la cónsul de México en Austin, Rosalba Ojeda, a que enviara la comunicación y que dijera: con muchísimo gusto, aquí estoy yo para iniciar con el gobernador Perry las discusiones, todas estas pláticas para que nos coordinemos sobre este tema que considera muy serio. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, el gobernador Perry está desesperado por tener una interlocución con el presidente, no por el presidente en sí mismo, sino por el nivel de la interlocución, porque ya hay elecciones para gobernador en noviembre próximo, porque él decidió ya hace un buen tiempo que no iba a contender por su cuarto periodo como gobernador. Cuarto periodo, ha ganado tres periodos consecutivos, prácticamente 15 años, 14 años al frente del gobierno de Texas, porque él quiere ir por la candidatura presidencial en el 2016. Entonces vienen las elecciones el primer domingo de noviembre, y luego él ya entrega el poder formalmente el 20 de enero del próximo año. Y empieza justo cuando empieza ya la campaña electoral para la presidencia en el 2016 con las elecciones primarias. Ahora, platicábamos un poco sobre si beneficiaba o no a Rick Perry esta postura si la estrategia es la adecuada, tan dura, ¿verdad?, de haber enviado tropas. Rick Perry, que siempre tenía un discurso político duro, el discurso le fue robado por el Tea Party, que es la extrema derecha. Entonces él, para poder seguir manteniendo ese grupo electoral de los más conservadores en el Partido Republicano, tuvo que ser más enérgico y envió la Guardia Nacional a la frontera con Tamaulipas. 1,000 miembros de la Guardia Nacional tejana llegaron a Tamaulipas la semana pasada. Pero el solo anuncio de que iba a enviar a la Guardia Nacional le produjo una subida en las preferencias electorales y empató con el número 1 en la preferencia para el 2016 de los republicanos, que es Jeb Bush. Entonces, esta decisión, en términos de corto plazo, sí le funcionó, porque si bien hay un creciente número de hispanos en Texas, en este momento 38% de la población en Texas son hispanos, y se calcula que para el 2020 van a superar a los anglosajones. En este momento los anglosajones siguen siendo los que determinan en una buena medida la elección. Entonces Texas, que es uno de los 3 estados junto con California y Nueva York que tiene el mayor número de votos electorales. Y republicano por excelencia. Y los demócratas no hacen campaña en Texas,
como los republicanos lo hacen en Nueva York y en California. Ahora, el cuestionamiento es muy claro porque su intención es muy obvia, ¿no? Lo que están diciendo varios críticos demócratas o la prensa estadounidense es lo que menos le importa es la migración, ¿no? O mandar a la Guardia Nacional. Es un tema absolutamente electoral. Pero parte del cuestionamiento es, decíamos, siempre necesitas una actitud ante la interna. Tu público de derecha o tu votante de derecha tiene una agenda distinta al del promedio de Estados Unidos. El cuestionamiento, y eres parte del debate, es si esta estrategia le va a alcanzar en el largo plazo. Tú decías que sí. O sea que probablemente con que define este voto anglosajón, en Texas ganó con 40% del voto hispano, que no es un tema menor. No, con una posición no tan radical. Él estuvo ya en las primarias pasadas, y en las primarias pasadas republicanas iba muy bien al principio, iba empatado en primer lugar, y posterior un comentario inclusive migratorio fue cuando se derrumbió y nunca pudo conseguir retomar esa campaña. Yo creo que él tiene mucha experiencia y sabe perfectamente, creo que pocos políticos republicanos tan hábiles como lo han sido Rick Perry, que precisamente al final de este mandato es cuando decide el tema de la Guardia Presidencial, de la Guardia Nacional, perdón, es cuando decide el tema migratorio y es cuando sabe que se va a enfrentar y se va a confrontar ahora en las primarias, en donde el Tea Party y la ultraderecha republicana han tomado el control por lo menos de los discursos y la discursiva del partido. Es que ese es el factor que ha cambiado, ¿no? La parte de la extrema derecha del Partido Republicano que no era tan prominente, que no era tan prominente hace 4 años, y tienen también un ejemplo de lo que sucedió en California en 1990, cuando en el momento en que en California empezaba a subir de manera importante la presencia hispana, los republicanos en California lo que hicieron fue moderar y reducir el tono de crítica sobre políticas migratorias, con la experiencia pocos años antes de lo que le había sucedido a Pete Wilson, que por hacer lo contrario le fue muy mal. Entonces modularon y les fue de cualquier manera muy mal porque desaparecieron realmente del ánimo del electorado. Entonces Texas es el estado donde está subiendo de manera muy importante la población hispana y traen mucho en la cabeza lo que sucedió en Texas, en California. Y ahora con esta amenaza que tiene el Partido Republicano de su ala más extremista, que es el Tea Party. Por eso digo, en este momento, las medidas tan radicales, draconianas en materia de migración que tomó Rick Perry sí le han funcionado. Pero al interior de Texas. Le ha funcionado a nivel nacional. Y con republicanos. Con republicanos. Aquí un poco lo que no se ha planteado es que quizás la mejor estrategia no es ni aquella de los republicanos en California, ¿cómo se va a conciliar ni ese la debate? de Rick Perry, que es la estrategia que tomó George Bush. Con los Dreamers. Que tuvo un discurso... Casi doble discurso. Duro hacia afuera de Texas y muy conciliador hacia adentro de Texas. Es decir, trabajó muy bien el electorado tejano, el hispano, que votó 38% de ellos por Bush, que fue su amigo. Acuérdense del espíritu de la relación con Vicente Fox por la ley de migración, pero al mismo tiempo en el resto del país tomó una postura mucho más rígida. ¿Y qué le dio? Pues le dio 2 veces la presidencia de la República. Y entonces no vamos a ver que el presidente Peña le va a ayudar a Rick Perry a sus aspiraciones políticas. ¿Para qué? ¿Le va a dar oxígeno? No va a haber, claro. Perdón, lo que acabas de decir es exactamente el título del artículo de Washington Post, ¿no? Traduzco. Rick Perry's Immigration Record, a hard line at the border, a softer touch in Austin. Rick Perry, en su récord de inmigración, una línea muy dura en la frontera, pero mucho más suave en Austin. Es la estrategia de lo acabas de decir. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a nuestro último corte. No se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Mujeres en el ejército mexicano. En el año 2013, había 12.345 mujeres. El año pasado, se duplicó el número de mujeres en el ejército. El dato útil para comentar en el café. El símbolo más importante de nuestro país, el himno nacional. Esto es Leyenda Urbana. Hoy, 23:30 horas. Proyecto 40.
Cuando un lugar te despierta emociones tan fuertes, se vuelve inolvidable. Y así es este lugar. Todo lo que me habían dicho de él no lo alcanza a retratar. Lo fuimos viviendo y nos fue transformando. Hasta un punto en que pierdes la noción del tiempo y empiezas a vivir en uno fantástico. Sus calles es un laberinto de emociones que te cambia la vida por completo. Si lo vives, lo sientes, y entonces sabes que vas a regresar a él. Guanajuato, vívelo para creerlo. Los delincuentes están usando las redes sociales para cazar a tus hijos. Su fin es esclavizarlos con fines de comercio sexual, trabajo o mendicidad. La Comisión Especial contra la Trata de la Cámara de Diputados está trabajando para prevenir y erradicar este delito. Tú puedes ayudar a prevenirlo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Es imposible. Nada es imposible. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Estreno, domingo 21 de septiembre, 22 horas. Proyecto 40. Hoy en Late Night Express, hoy en Lalo y Alex Díaz a las 21 horas por Proyecto 40. No se lo pierdan. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. El Estado Islámico sigue mostrando su lado más cruel y sanguinario. Este fin de semana difundieron un video de la decapitación del británico David Haines. En sus últimas palabras, Haines culpa al gobierno de Reino Unido de su ejecución, al asegurar que forma parte de la coalición internacional que busca combatir al grupo yihadista. David Cameron, entirely responsible for my execution. You entered voluntarily into a coalition with the United States against the Islamic State, just as your predecessor, Tony Blair, did, following a trend amongst our British Prime Ministers who can't find the courage to say no to the Americans. Luego de darse a conocer las imágenes, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, aseguró que dicho asesinato fue un acto de pura maldad y advirtió que hará todo lo posible para desmantelar a los islamistas. We will hunt down those responsible and bring them to justice, no matter how long it takes. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó el acto y dijo que seguirá apoyando a Gran Bretaña, mientras que el presidente de Francia, François Hollande, aseguró que la muerte del británico es una razón más para luchar contra los yihadistas. David Haines fue secuestrado en Siria en marzo de 2013, cuando trabajaba como voluntario para la Agencia de Cooperación Técnica y Desarrollo, una organización no gubernamental francesa que apoya a las víctimas del conflicto en ese país del Medio Oriente. Desde que Estados Unidos emprendió una campaña militar en Irak, los yihadistas han difundido una serie de videos en los que muestran el asesinato de rehenes occidentales. El primero fue del periodista estadounidense James Foley, ejecutado el 20 de agosto pasado. Semanas después, el 2 de septiembre, se difundieron imágenes del asesinato del también reportero norteamericano Stephen Sotloff. Ahora se teme por la vida del ciudadano británico Alan Henning, secuestrado en Siria en marzo de 2013, ya que los yihadistas amenazan con matarlo si Reino Unido insiste en combatir al Estado Islámico. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, ¿escucharon lo poco que vimos del discurso del
iba a decir James Cameron, de David Cameron. Fíjate, a diferencia de François Hollande y a diferencia de Barack Obama, él utiliza un discurso que, desde mi punto de vista, tiene algunas ramificaciones teológicas y establece claramente una diferencia entre el Islam, que es además tiene una religión de paz, y estos son unos monstruos. Pero al establecer este discurso, y yo creo que vale la pena analizarlo más, sobre el bien y el mal, que es fundamental en un discurso teológico, está entrando, me parece que está muy bien redactado este discurso, a la psicología teológica de los musulmanes. Porque no es como lo que sucedió en el 2011 en Estados Unidos, de que todos los musulmanes eran lo mismo, y que les costó mucho, no han podido recuperar la falta de credibilidad que les generó aquello por su problema de falta de matiz, pero sí el primer ministro británico está utilizando este tipo de retórica, que sí me parece muy interesante, porque sí es muy directa para la audiencia inglesa. Es decir, no importa cuánto nos tardemos, vamos a ir sobre ellos. Es un tema de principios otra vez. Pero al mismo tiempo, o sea, a la parte de principios que está muy bien, lo dices muy bien, Paco, con la parte teológica, que eso va hacia el otro lado del mundo. Ahora, creo que las posiciones, como bien lo señalas, la de Hollande tiene que ser muy cuidadosa, porque es el país europeo con más musulmanes, digamos, de la Europa continental. Y lo que diga, yo creo que debe ser muy cuidadoso, muy precavido. Cualquier persona que conozca a París más allá del río Sena y sus alrededores, sabe que el barrio 18 en París, que no está lejos del Sagrado Corazón, pues es musulmán totalmente. Y ahí se encuentra todo un germen de insurgencia musulmana, y luego todos los suburbios que van hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, la famosa banlieue, que es donde están todos los grupos musulmanes y de inmigrantes. Ahora, en un principio, la guerra en contra de ISIS fue por el avance dentro de Irak y la toma de posiciones de ciudades estratégicas y específicas, que se convertiría entonces en un problema regional para entonces sí Europa y Estados Unidos. Ahora se ha cambiado el discurso únicamente de estos videos, y la respuesta de estos gobiernos han sido con base en los videos específicamente. Tanto Obama como Cameron como Hollande se han pronunciado y han inclusive generado esta comunión internacional en contra del terrorismo a partir de los videos de decapitación, pero ISIS ya no está avanzando y ya no está tomando como bastiones algunas ciudades iraquíes y sirias, que era una de las principales preocupaciones. La amenaza ahora es propagandística, mediática para porque ya no hay necesidad. Porque las imágenes de los degollados son más poderosas que tomar. Entonces no te cuesta, no te arriesgas. Exacto. No necesitas aviones para estrellarlas en los rascacielos de Nueva York. No estás tú en una situación donde tienes que establecer medidas de seguridad extremas. Pues, y estás logrando tu mismo objetivo. Claro, estás moviendo los gobiernos. Con el menor costo táctico, militar posible, estás generando una polarización, que es al final de cuentas lo que parecería un acto de provocación. Y también, en la medida en que vaya avanzando y no se tenga una solución, pues se van perdiendo aliados y se van creando otro tipo de aliados. Tú mencionabas al arrancar el programa la postura de Rusia, que me quedé pensando, dije, bueno, ¿y esto? Porque no lo he leído. ¿Y esto es bueno o malo para quién? O sea, cuando dice que van a apoyar a los gobiernos de Siria y de Irak, acompañado de una crítica a Occidente y a Estados Unidos y a sus labores en Siria y con Bashar al-Assad. La pregunta simplista es, ¿y de qué lado va Rusia en este caso? ¿No? Porque no me queda claro nada, porque si dice vamos a... Irrumpe inclusive. Vamos a ir, pero no dice con los gobiernos, ¿no? Dice con Irak y Siria. Con Irak y Siria, van a armar a Irak, van a armar al gobierno de Irak y van a armar al gobierno de Siria. ¿Pero dice gobierno? A los gobiernos, sí. Y hablan de Bashar al-Assad específicamente. Dijo su nombre, Sergei Lavrov. Entonces van de alguna manera en alianza con los países occidentales. Ahora, que no habría que dividir a los terroristas en terroristas buenos y terroristas malos, que el terrorismo era un mal global. ¿No es por qué tienen que ir contra los extremistas? Porque ellos tienen un problema de terrorismo checheno.
con musulmanes extremistas. Y tienen que justificarlo, ¿no? Sus acciones. Entonces, ¿de qué manera pueden ellos seguir en Chechenia y seguir tratando de neutralizar y acabándolos si fuera de Rusia están en el otro lado? Ahora, esta reunión en París, nuevamente, como le están comunicando, sí da la impresión de que tiene la idea de expresar una gran alianza, ¿no? O sea, cuando ya estás hablando de que las operaciones van a ser desde Turquía, cuando dices que hay 600 efectivos de Australia, que de hecho ya también hay una cuenta de cuántos yihadistas australianos hay, que también están preocupados, ¿no? Cuando está la posición de Hollande, se menciona la nueva posición de Rusia, ya estás hablando de un bloque, es decir, si te ponen videos de esta naturaleza, pues parece que la respuesta es, bueno, sí, pero aquí somos muchos, ¿no? Es decir, o finalmente sí nos estamos poniendo de acuerdo. Ya veremos el resultado final, ¿no? Pero sí me parece que comunicativamente les interesa decir que hay muchos países involucrados ya y que están relativamente coordinados. La importancia que tomará el Consejo de Seguridad que viene ahora de Naciones Unidas, ¿no? Pero no lo han convocado, ¿no, para esto. Bueno, Rusia se volvió a referir al tema, también Lavrov hoy dijo que iban a tocar el tema en el Consejo de Seguridad. Como tema, pero no como el principal tema. No, todavía no se es que el Consejo de Seguridad tiene reuniones periódicas y llegan a reunirse por razones específicas cuando un país lo pide. Ya. Ahora, aquí, como no están contra ningún gobierno, sino están contra fuerzas irregulares en un gobierno, entonces no necesitan ningún país ir al Consejo de Seguridad para pedir que, de acuerdo con el capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 11 de la Carta, piden permiso para invadir, que es lo que hizo George Bush cuando invadió Irak. Pues bueno, vamos a conocer quién o quiénes son los protagonistas de las quemadas del día. La llegada de Ronaldinho a nuestro país ha generado harta expectativa, sobre todo para los aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro. Con mucha ilusión, como siempre he llegado a los clubes que pasé, y como hablé antes, quiero venir aquí y hacer historia en un club, y estoy muy motivado. Mi sueño es jugar copas internacionales con ustedes, muchachos, y con el equipo de Japón, y lo voy a realizar. Muy bonito todo, pero ¿qué cree? Que no todo ha sido miel sobre hojuelas para el astro brasileño. ¿Y por qué le digo esto? Pues nomás porque un militante del PAN, allá en Querétaro, sacó a relucir el cofre y explotó contra el exjugador del Barcelona, hasta el grado de llamarlo simio. El panista difundió en su cuenta de Facebook un mensaje que dice más o menos así: en serio trato de ser tolerante, pero detesto el fútbol y el fenómeno idiotizante que produce. Lo detesto aún más porque la gente estorba e inunda las avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a la casa. Y todo para ver a un simio brasileño, pero un simio aún. Esto ya es un circo ridículo. ¿Cómo ve el comentario que se echó este distinguido personaje? ¿Y dónde está ese imbécil para romperle la cara? Pues por ahí anda, si quiere se lo busco. No se moleste que la noche es larga. Oiga, eso no se hace, más respeto pues. Por supuesto, su comentario generó todo tipo de críticas en las redes sociales, pero sobre todo, una reacción por parte de la Comisión de Derechos Humanos allá en Querétaro, la cual ya pidió una investigación y una posible sanción. Por si fuera poco, el Club Querétaro también ya habló, emitió un comunicado asegurando que son prácticas discriminatorias y raciales, que son forma de violencia y que se deben erradicar. Por ello, exigieron un castigo ejemplar. A través de Twitter, el panista se disculpó de sus declaraciones. Ya sabe, primero avienta la piedra y luego esconde la mano. Sin embargo, minutos después, su cuenta, ¿qué cree?, desapareció. Sí, claro, es la disculpa más vieja que conozco. ¡Sí! No, créanme, soy decente. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Aquí te esperamos. Dice Paco, ¿esto es exclusivo de panistas o nada más los panistas lo dicen? Yo creo que es un problema nacional de racismo, sí, pero donde los panistas no se pueden contener.
O sea, son intolerantes. O sea, no es nada más que eres racista, sino eres intolerante. De hecho, lo que sería interesante es ver cuántas CONAPREDs hay en el mundo. Yo no estoy seguro que todos los países tengan una CONAPRED. Digo, no tengo el dato, pero se los prometo. Sí. ¿No? Sí, porque eso es un indicador. ¿no? Es un indicador. Este domingo el italiano Valentino Rossi, 9 veces campeón del mundo, ganó el Gran Premio de San Marino en la categoría de MotoGP. No, pero no, esto no es lo importante. Sí, no. Lo importante Digo, es... qué bueno por Valentino Rossi. Felicidades a Valentino Rossi, pero no nos interesa. Pero no estamos hablando de eso. Les queremos platicar y les queremos mostrar sobre el Gran Premio en Beijing, una nueva categoría de la Federación Internacional del Automóvil. No porque fue espectacular, que en sí mismo fue muy espectacular, con un accidente muy vistoso en la última vuelta entre los dos punteros, sino porque esta e-fórmula es de autos impulsados por energía eléctrica. ¿Y por qué mencionamos que esto es de altísima relevancia? Porque lo que estamos viendo es que en las máximas categorías del automovilismo, que es donde se empiezan a preparar, son los prototipos de lo que va a ser la industria automotriz del próximo futuro. Un desarrollador tecnológico brutal. Ya dejaron atrás los combustibles y metieron la velocidad con energía eléctrica, que hasta este momento a nivel comercial realmente es muy costosa, es muy lenta y no tienen pues realmente la potencia en términos de velocidad que requieren los automovilistas para más o menos circular de manera ordenada y a tiempo, ni los precios para que esto pueda seguir avanzando. Pero al establecer la Federación Internacional del Automóvil una categoría sobre automóviles impulsados por energía eléctrica, lo que nos están diciendo es que ya las armadoras del mundo, las grandes empresas constructoras de motores dicen, ya estamos listos y somos tantos que ya podemos tener una propia categoría para estar probando toda nuestra tecnología. Esto ya es, el futuro ya llegó en términos de fuentes alternas de energía, es decir, el petróleo sí ya tiene una fecha de caducidad. Sí. Y es una señal importante, es decir, sin tomar en cuenta el precio, lo que estás diciendo es, hay capacidad para tener autos de esta calidad y de esta velocidad. Y desarrollar la tecnología. Era 1 o 2 empresas de automóviles, ahorita ya hay toda una categoría. Tesla, una de las más importantes, ¿no? Una de las más conocidas, que también cotizan en bolsa y que, ha generado muchísimo ruido en los últimos meses a partir de sus creaciones. Pues esto es lo que tenemos ya para el futuro y hoy es el grito. El grito es una fiesta nacional y bueno, ya platicaremos mañana sobre el grito y a ver dónde pasaron ustedes el grito. Pues que tengan un patriótico lunes en ese sentido. Raimundo, muchísimas gracias. Paco, muchísimas gracias. Mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Siempre. ¿Sabe usted qué es lo peor de estas demostraciones? Que han servido para muy poco. Aún así, todos los días viene la gente a la Casa Blanca porque al final es un consuelo. Esta que usted ve es una concentración de madres. Los miles de madres y padres que son separados de sus familias forman legiones de presos de inmigración. Lo vemos todos los días, pero no podemos aún digerirlo. Y sus niños, con todo y su nacionalidad estadounidense, están a punto de ser deportados también. Martin O'Malley, el gobernador del estado de Maryland, prometió que no se llevarían a la gente de su estado. Ahora, aún tiene la esperanza de que el gobernador la escuche. Él ha dicho que no tienen que de personas que no tengan antecedentes criminales. A él es que yo le hago un llamado para que vea la situación mía, igual que el presidente, para que vea que la situación que está pasando ahorita no es fácil. No solo es mi caso, son muchos casos. Pero lo más probable es que esto termine igual que las otras historias que conocemos. Para eso es este grillete electrónico. ¿Qué pasa si tú dejas que se le descargue la batería? Empieza a decirme que la batería se está descargando. Ya la oficina empieza a llamarme, que qué está pasando con el grillete. O yo no puedo salir que no sea Maryland, Washington
Al norte de Virginia no puedo salir, porque yo si salgo al norte de Virginia puedo irme hasta 1 mes, 2 meses de cárcel. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán. Hola, soy Lisa Varga. Tengo 40 años.